Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en Autores de Historias. Hoy tenemos la grata noticia, el grato encuentro con una mujer que ha incursionado en la interpretación de la historia contemporánea de Colombia, Olga Bear. Olga Bear es vallecaucana, es palmireña, es una mujer de ascendencia judía, muy popular en Colombia a partir de los años 80, cuando por lo menos en el mundo académico ya lo era muy popular en el mundo de la radio y de la visión y de la televisión, pero en el mundo académico empezamos a conocerla en 1985 a través de su obra Las Guerras de la Paz, que es un libro que recoge una serie de entrevistas con combatientes de las guerrillas con las que se estaba llevando a cabo un proceso de paz, y es un libro que ella escribe como culminación de su maestría en ciencia política en la Universidad Javeriana, y que se difunde y que sirvió como para entender en realidad quiénes eran esos personajes que estaban vinculados en el proceso de paz. Más adelante escribe otra cantidad de libros, en particular Noches de Humo, y ahí se abre el diapasón de la obra de Olga. Bueno, y no soy yo el que les voy a contar su historia, su vida, sino ella misma. Para eso la hemos invitado. Es una conversación que queremos tener con ella, muy afectuosa, con mucho cariño. Así que los dejo, le transmito la voz a Daniela Meneses y a Javier Mauricio Jiménez, que son los artífices de que con nosotros esté hoy Olga. Así que adelante, jóvenes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bueno, entonces empecemos con tu infancia. Tú naces el 16 de junio de 1956 en Palmira Valle. Creces en una familia de inmigrantes por parte materna de judíos que salen de la Alemania nazi, y por parte paterna de inmigrantes de Israel que en busca, pues por motivos económicos y en busca de una mejor calidad de vida, vienen a hacer la América antes del estallido de la guerra, en una época en la que llegaba mucho extranjero. Hablábamos antes de que cuando llegan al país logran recibir mucha ayuda de otras familias judías que ya estaban acá en el país. Cuéntanos un poco más de este recibimiento. ¿Qué significa hacer la América? ¿Y qué percepciones tiene el bayuno de los judíos que van llegando al país? Bueno, un gran placer estar hoy con ustedes. De verdad es una bonita oportunidad de encontrarnos en un ambiente académico y de construcción de historias. Pues la familia mía fue una de las muchas que se conformaron después de la posguerra, la que se llama la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando mis padres llegaron a Colombia, cada uno por su lado, pues eran unos niños. Mi papá llegó desde Israel, desde Jerusalén, en una travesía tremenda, primero a Europa, después tomaron un barco que los llevó hasta el puerto de Buenaventura, pasando por el Canal de Panamá, y él tenía 7 años en ese momento. Él nació en el año 25 en Jerusalén y tenía 7 años en 1932 cuando cuando llegó con sus hermanitos y con su mamá.
Mi abuelo había llegado antes, mi abuelo había llegado 3 años antes, pues bastante azarado por la situación económica que se vivía en esa área del mundo que fue bautizada por los británicos como Palestina. Y cuando mi abuela quedó embarazada por tercera vez, pues él entendió que tenía que salir de ahí porque no habría una manera diferente de sobrevivir en condiciones pues adecuadas. Ya por esa época habían comenzado a llegar a nuestro país tanto judíos como árabes y cristianos, o sea, del Medio Oriente llegó mucha gente en esa época, porque pues habría que recordar que no solamente esa tierra que después se convirtió en el Estado de Israel, sino que otras zonas vecinas eran dominadas por los ingleses, algunas otras por los franceses, pero en realidad las condiciones de vida eran muy difíciles. Entonces, por eso, por ejemplo, del Líbano hubo una migración muy grande que llegó fundamentalmente a la costa norte, se establecieron en La Guajira, por la zona de Maicao, Santa Marta, Barranquilla y demás, también en poblaciones ya no tan costeras como Lorica, en el departamento de Córdoba y demás. Y pues fundamentalmente era gente muy emprendedora, lo que llaman hoy los emprendedores, gente que quería salir adelante con visión de negocios dura, buena, fuerte. Y el caso de los judíos, pues había diferentes localidades en Colombia en donde se estaba recibiendo a comunidades judías. Sin embargo, mi abuelo no estaba destinado a vivir en Colombia. La historia cuenta que una hermana de él, de mi abuelo, se había casado con un señor que había migrado a Argentina, o era un señor de Argentina, algo así. En todo caso, mi abuelo tenía el propósito de llegar hasta Buenos Aires. Ya se imaginarán ustedes la travesía que le esperaba. Y él se vino con un primo que era soltero y que dijo, no, pues me voy a aventurar. Hacer la América significaba, bueno, lograr salir adelante económicamente, ¿sí? Volverse prósperos gracias a las muy bonitas cosas que se decían sobre nuestro continente, en donde había posibilidades de progreso y en donde había hospitalidad. Mi abuelo entonces tenía la pretensión de llegar hasta Argentina y se vino con un primo, y en el barco el primo empezó a pasarla muy mal. Empezó pues con mareos, se sintió pésimo durante los 2 meses que estuvieron en ese barco, y cuando les anunciaron que iban a llegar a una población costera cercana a Caracas, en Venezuela, el primo de mi abuelo dijo, yo aquí me bajo, yo no voy a seguir en este barco. Entonces mi abuelo dijo, pero ¿cómo así? Si vamos para Argentina. Entonces él dijo, no, yo me bajo. Yo sé que aquí también hay comunidades, además porque venía mucha gente en el barco y los unos hablaban de que conocían a este, de que conocían al otro. Entonces el primo de mi abuelo le dijo, no, fulano de tal me dijo que me voy a bajar con él porque él va para donde unos conocidos de él que viven aquí en Venezuela. Fue así como el primo de mi abuelo se bajó. Esa es la razón por la cual parte de mi familia es venezolana. Y luego entonces mi abuelo, cuando ya venía hacia Barranquilla, le dijeron, mire, vamos a ir hasta Buenaventura pasando el canal de Panamá y ahí nos vamos a bajar, algunos otros jóvenes. Y él dijo, yo aquí me bajo, de aquí a que yo llegue a Argentina, bueno, o por lo menos voy a Buenaventura y de ahí miraré qué hago. Y entonces mi abuelo vivió 3 años en Buenaventura. Ya se imaginarán ustedes si hoy en día es una tierra tan excluida, si hoy en día los habitantes de Buenaventura la pasan tan mal por el abandono del Estado, lo que podía hacer eso hace 70 años, entonces 80 años tal vez. Entonces mi abuelo consiguió trabajo ahí en Buenaventura y mi abuela empezó a presionar, nació la niña, nació la bebé, porque como les digo, ella estaba embarazada cuando mi abuelo se fue, y empezó la presión, bueno, o se devuelve o nos vamos para allá. Y mi abuelo durante 3 años reunió el dinero para poder finalmente traerse a su familia.
Cuando llegaron a Buenaventura, mi abuela se sintió muy mal. Ella era una mujer, parece que como enfermiza, tenía problemas reumáticos, tenía diferentes tipos de problemas y no soportó el clima de Buenaventura. Entonces fue cuando llegaron a Palmira, porque alguien les dijo que en Palmira había una comunidad donde los podía recibir. Y así llegó la familia de mi padre con él y sus dos hermanos a Palmira. Ellos estuvieron una época en Cali, otra época en Palmira, pero básicamente allí fue cuando comenzó ese lado de la familia a establecerse en Colombia. Como muchos de los judíos que llegaban, pues consiguió una maleta para vender telas de puerta en puerta, de pueblo en pueblo. Y bueno, así era, como les decían, pues los turcos. Y él se volvió uno de los muchos turcos que vendían telas por todos lados en el departamento del Valle del Cauca y algo también en el Cauca. Esa es como la historia del lado de mi padre. La historia del lado de mi madre pues es mucho más compleja, mucho más trágica, porque mi abuelo no creía que el nazismo iba a atacar a familias que ya eran de muchas generaciones alemanas. Cuando a él le decía a mi abuela que era visionaria, ella era, mi abuelo decía que era una pitonisa, ella en realidad era astróloga y tenía como ciertos poderes psíquicos, le decía, nos tenemos que ir de aquí. Él le decía, yo por qué voy a dejar mis haciendas, yo por qué voy a tener que dejar toda mi vida, a toda mi familia. Ellos eran una familia de muchos hermanos, eran como 6 hermanos, 6 o 7, con todos sus hijos, su madre, porque su padre había muerto cuando él era muy jovencito. Yo por qué tengo que dejar mi tierra si yo soy la 7ª generación colombiana. Es como si hoy llegara un criminal a Colombia y yo tuviera que irme por el hecho de ser judía y yo diría, bueno, pero si yo nací en Colombia, ¿yo por qué me tengo que ir de mi país? Bueno, él, que venía de muchas generaciones atrás, desde el siglo XVII tal vez, él se sentía alemán y nunca quiso salir hasta que uno de esos días trágicos, por aquellos días cercanos a la noche de los cristales, a mi abuelo lo golpearon en la calle y lo hirieron muy fuertemente, y como pudo llegó a su casa y le dijo a mi abuela, tenías razón, nos tenemos que ir. De nada valen las generaciones que llevamos aquí, de nada vale las propiedades y el trabajo que hemos tenido, no nos queda sino la vida y tenemos que irnos. Y así empezó pues ese tema del desplazamiento forzado en mi familia, hoy se conoce como tal. Antes les llamaban los refugiados o los migrantes, incluso, que es un término tan genérico que no permite entender lo que hay detrás y debajo de esos dramas humanos de tener que desenraizarse de repente y dejarlo todo. Y bueno, llegaron a Colombia, mi abuelo era ganadero, él conocía mucho del trabajo en el campo, y una familia muy apreciada del Valle del Cauca. El abuelo de Kiko Becerra, que fue contralor de Colombia hace unos años y tuvo sus líos por el tema del proceso 8000, no sé si recuerdan, que fue contralor de la República en Colombia, fue congresista y demás. Por el lado materno, por la familia Barney, su abuelo tenía unas haciendas en la zona rural del municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Y le dio a mi abuelo la posibilidad de administrar una de esas fincas. Y mi abuela y mi mamá y mi tía, que eran dos hermanas nada más, contaban que llegaron allí a una choza con piso de tierra, sin luz eléctrica, en unas condiciones terribles como son las de muchos de nuestros campesinos, pero para ellos fue un choque cultural muy fuerte porque venían de una situación pues de comodidad y de cultura increíbles. Pero mi abuela, pese a todo eso, mientras cocinaba en la estufa de leña, algo que para ella parecía desconocido en aquella época, pues esas estufas de los campos nuestros que todavía existen, desafortunadamente,
les cantaba óperas y les leía poemas de Schiller y les leía o les recitaba de memoria poemas y les contaba historias de los libros que ella había leído. Ella fue hija única y era una niña muy culta, muy bien criada también. Y bueno, así fue como empezó la historia de ese lado de mi familia materna. Mi abuela logró sacar a mi abuelo, a sus dos hijas, a su suegra y a sus padres. Y se vinieron en un barco que luego, cuando el barco se fue de regreso, acababa de estallar la Primera Guerra Mundial. Ellos llegaron a Colombia en noviembre de 1938. Y cuando el barco ya estaba cerca a uno de los puertos de Francia, pasó por unas minas que habían puesto ya los alemanes en ese momento y el barco se explotó. Entonces, como que son historias que uno de pronto las puede ver en las películas o leer en los libros, pero escuchadas por los abuelos de uno son impresionantes. Sobre todo mi abuela, que tenía una verbalidad muy, muy linda y una voz muy musical y que hablaba un español perfecto, lo aprendió de una manera increíble. Y bueno, yo creo que ahí podría estar el origen de mi interés por contar historias, que yo he contado historias en diferentes planos. Lo he hecho en documentales, lo he hecho con mis libros, lo he hecho con mis contenidos periodísticos desde muy joven, lo he hecho en el aula de clases. Fundamentalmente lo que me gusta es ser contadora de historias y esa es como la gran vocación en mi vida. Claro. Hablabas de ese choque cultural que tienen pues cuando se introducen en esta cultura que no conocen, el idioma que no hablaban y todo esto, pero es diferente para las que llegan más pequeñas al país, ¿cierto? Tu madre que llega como de 7 años, ¿cómo es su experiencia? ¿Qué te ha contado ella? Bueno, la situación con las niñas, como les decía, fue, claro, totalmente distinta. Ellas venían de un clima frío. Imagínense ustedes, Alemania casi todo el año es frío, y en aquellas épocas mucho más. Y habría que decir, en cuanto al clima, que mi madre nació en un lugar que hoy en día queda en Polonia, en el reparto después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ese lugar quedó en Colombia, en Polonia. Era el pueblo de Gdansk. Hoy en día se conoce como el pueblo de Gdansk. En esa época se llamaba Danzig, y ellos vivían en una provincia muy cercana, en una población llamada Marienburg, que hoy en día queda en Polonia. Lo que quiere decir que mi madre, que no conoció Polonia, nunca regresó al sitio donde nació. Y siempre le quedó esa sensación de frustración por no haber podido regresar al pueblo de su infancia. Pero para las niñas fue una aventura, además porque como mi abuela era una contadora de historias y mi abuela tenía un espíritu juvenil maravilloso, ella se empeñó, y por eso era que les recitaba los poemas, les contaba las novelas que había leído por capítulos cada noche. Ella se metió en su mente, en su cabeza, la idea de que ella no podía afectar psicológicamente a sus hijas, ¿no? Y que tenía que hacer de ellas unas personas felices. Entonces, que había que disfrutar lo que se podía disfrutar, y que lo que fuera sufrimiento había que minimizarlo al máximo para que no crecieran con angustias, con rencores, con frustraciones. Y eso pasó. Cuando las niñas llegaron, mi mamá tenía 6 años, mi tía tenía 8. Entonces, lo primero en lo que pensaron fue en que había que meterlas al colegio, que ellas tenían que empezar a estudiar. Mi mamá no había estudiado primaria todavía, y mi tía, o creo que había empezado a cursar primero de primaria, mi tía ya estaba un poco más avanzada, como en tercero. Entonces, claro, una de las primeras cosas que ella preguntó que eran dónde quedaba el colegio, dónde está el Schule, la escuela, el colegio. Y le dijeron, no, eso es media hora a caballo para poder llegar hasta una zona más cercana a Florida, en donde hay una escuela.
Y mi madre hizo toda su primaria en esa, bueno, parte de su primaria en esa escuela, varios años. Mi tía terminó la primaria en esa escuela y fue feliz. Ella decía que vivía muy feliz, que incluso ni siquiera montaban esos caballos con la silla de montar, porque ellas decían que se querían ir a pelo, se sentían salvajes, silvestres, algo tan diferente a esa vida cartonada, de muchos silencios, de mucho orden, de mucha educación. Sí, como que se abrió una olla a presión, decía mi mamá, subirse a los árboles, bajar las frutas. Ella recordaba esa infancia con mucho afecto, la recordaba nítidamente y con mucho cariño, con mucho amor por esos primeros años que vivió ahí. Obviamente, pues ya entonces no podían seguir en esas condiciones. Y mi abuelo había hecho un arreglo con el señor Barney. Y era que cuando nacieran novillos, porque a él le gustaba, tenía interés primero en la reproducción y segundo en tener leche. Entonces, los becerritos pues no le servían de mucho. Y mi abuelo le dijo, vamos a hacer un arreglo como parte de pago. Cuando sea una ternera, yo se la crío hasta que se vuelva vaca. Y cuando sea un becerrito, es mío. Y el señor Biden le dijo, pues total, los estamos sacrificando, sí, quédese con ellos. Y mi abuelo empezó a amasar una pequeña fortuna gracias a que nacieron varios becerritos. Y él tenía en la mente, él era una persona, como les digo, muy emprendedora y pues por sus antecedentes europeos, alemanes, pues muy organizado y siempre pensando mucho en el futuro. Entonces, cuando ya tuvo un pequeño capital, decidió que tenía que buscar un lugar más grande y que tenía que montar un negocio. Entonces empezó a investigar, empezó a averiguar y le contaron que el negocio de las maderas era muy bueno. Claro, en esa época pues no había todas estas cosas que hay hoy en día, plásticas, metálicas, aglomeradas, todo se hacía con madera. Entonces, tener maderas era algo interesante económicamente. Y él compró una pequeña agencia de maderas en Palmira y dijo, bueno, tengo un pequeño aserradero con 2 máquinas. Yo recuerdo mucho ese lugar. Y porque además jugábamos al escondite entre todos esos, entre todo ese depósito de madera con todos mis primos y hermanos. Y entonces él empezó a comprar la madera, se iba en un camión a Buenaventura, en donde vendían los troncos gigantes de maderas preciosas. Y con el paso del tiempo se dio cuenta de algo más dentro del negocio, y era que el camión, o sea, en el transporte se iba más de la mitad de la posible ganancia. Entonces empezó a ahorrar, compró un camión y él mismo lo conducía de ida y vuelta a Buenaventura a comprar sus maderas. Y así, o sea, es tipo una fiera, pues digamos, de constancia, de resiliencia, diríamos hoy. Y así fue como él construyó ese gran negocio. Fue una agencia de maderas muy importante en esa zona del departamento del Valle. Ya después, pues ya consiguió otro camión, ya tenía los conductores, ya empezó a cerrar todas estas maderas preciosas de acuerdo con los pedidos de los grandes carpinteros que hay en estos departamentos del país, que son Valle, Cauca y Nariño, donde están los mejores ebanistas y carpinteros que uno se pueda imaginar en Colombia. Y bueno, a comienzos de los años 60 le llegó una ayuda importante que fue la que le ayudó a crecer. Y es que el gobierno alemán decidió indemnizar a todas las víctimas del Holocausto y él fue uno de los beneficiados. Ya no era posible recuperar sus propiedades porque algunas personas se devolvieron y quisieron vivir ahí y recuperar sus propiedades. El caso de mi abuelo ya no era posible porque ya tendría que haberse ido a vivir a Polonia.
y pues no era la idea, y además estaban ya muy contentos, muy adaptados, muy felices aquí en Colombia, la verdad. Colombia los recibió de una manera muy afectuosa a ellos y a muchos más, con muchísima solidaridad. Y bueno, eso hizo que no se movieran de aquí. Mi abuelo, cuando murió, todavía vivía en Palmira, y mi abuela, después de la muerte de él, pues intentó regresar a Alemania, vivió ahí unos pocos años hasta que murió también. Se devolvió y murió aquí en Colombia. Pero hicieron de su patria Colombia, y pues mi mamá y mi tía crecieron con mucha resistencia frente a Alemania, esa es la verdad, hay que reconocerlo, a pesar de que Alemania ha pedido perdón, ha reconocido, ha indemnizado, se han hecho un trabajo muy interesante los alemanes a lo largo de estas décadas después del fin de la guerra. Pero, por ejemplo, mi tía, como era ya mayorcita, ella llegó a Colombia casi de 10 años, entonces ella leía, escribía y hablaba alemán. Mi mamá, perdón, hablaba alemán con mis abuelos y con mis bisabuelos, o sea, con sus abuelitos, que murieron rápidamente en la década de los 50. Pero con sus padres siempre habló en alemán. Y leía un poco en alemán, le gustaban algunas revistas estilo Cromos, que es la revista Bunte y otras revistas que hay en Alemania, nada intelectuales, de un alemán fácil y de temas fáciles. Pero mi mamá, por ejemplo, ella llegaba a Alemania, volvió años después y pues se divertía, se entretenía, la pasaba bien. Pero una vez fui yo con ella a Alemania y me parecía muy curioso que yo le decía, mami, vamos a la pastelería y compramos algo, y ella llegaba a la pastelería y hablaba en inglés. Y dice, pero ¿por qué estás hablando en inglés si vos hablas español, si vos hablas alemán? No, yo no quiero hablar alemán. Y ella, aparte de hablar con sus padres, y a veces, de vez en cuando, con su hermana, aunque el idioma con la hermana siempre fue el español, se resistía mucho a ciertas cosas como hablar alemán. Si ustedes oían hablar a mis padres, no tenían el más mínimo acento. Muchos de los que han llegado a Colombia, pues se les nota cierto acento al hablar el idioma. Mi abuela siempre se preocupó mucho para derrotar esa R gutural fuerte y para que hablaran el español tan bien como cualquier colombiano, y yo diría que como cualquier bayuno. Bueno, y nos contabas también que tu bisabuela nunca se sintió en casa porque había tenido que abandonar la suya al otro lado del mundo y entonces nunca quiso hablar español. ¿Tú hablas el idioma de tus abuelos, hebreo o alemán? En mi familia es muy chistosa. En mi familia hablamos como por parches. Tenemos unas palabras que no las decimos en cualquier idioma, sino que las decimos en ese idioma, ¿sí? Decimos palabras en yiddish, palabras en hebreo, francés yo lo hablo bastante bien, lo escribo y lo leo. En inglés en la casa no era un idioma de la casa, pero mi papá siempre creía que era importante hablar inglés y entonces se esmeró mucho para que todos pudiéramos aprender el idioma. Nos mandó a Estados Unidos a estudiarlo, a mí me mandó a Inglaterra también a estudiar en una temporada el idioma, pero no era un idioma de la casa. Los idiomas de la casa eran así. El idioma principal era el español. Ese era el idioma 90%. El idioma para chismosear entre mis papás era alemán, porque mi papá, para poder hablar con sus suegros y para poder hablar con los abuelitos, porque ellos se conocieron cuando mi mamá tenía como 9 años, que fue cuando se fueron a vivir a Palmira. Y fueron amigos durante toda la infancia y adolescencia. Fue de esos enamoramientos que va formándose por la amistad, ¿sí? Y entonces, cuando ellos querían chismosear y que no les entendiéramos, hablaban en alemán. Cuando queríamos hablar algo, mi papá y yo, secretearnos, mi mamá no hablaba francés,
lo aprendió tarde también. Entonces mi papá y yo hablábamos en francés. El hebreo era un idioma muy como de la parte cultural religiosa. Entonces todos en mi casa sabemos leer perfecto hebreo, podemos leer la Biblia en hebreo y podemos leer los libros de rezos en hebreo. Yo lo chapuceo, o sea, yo en Israel no me muero de hambre y tampoco me pierdo, puedo preguntar a dónde ir, pero no es un idioma que yo domine, ¿sí? Es un idioma que medio chapuceo y que lo aprendí en el colegio. El yiddish lo hablamos muy poquito, lo aprendimos, yo aprendí ciertas cosas en yiddish por mis amigos polacos, europeos, rumanos, pues hijos de, que eran casi que los del colegio, mis compañeros, pero se reduce a palabras también. Pero es chistoso, ¿no? Porque a veces decimos las palabras y nos ponemos a pensar y decimos, ¿y por qué le llamamos a esto así, no? Una de las palabras que nunca decimos, o sea, las groserías en general las decimos en otro idioma, casi siempre en hebreo o en yiddish. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos enseñaron que no digas groserías. Entonces, si ya las vas a decir, pues no digas culo, di tujes, ¿sí? Entonces, usábamos ciertas palabras y se nos quedaron. Las groserías las decimos en otros idiomas. Un poco como para que la gente no se dé cuenta que estamos diciendo una cosa horrible, ¿sí? Pero ya hoy en día es más común decir groserías. En aquellas épocas, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, pues, por ejemplo, delante de los papás uno no podía decir nada, porque eso sí era la furia total. Entonces, como que hablamos muchos idiomas, cada uno habla también idiomas de los sitios donde ha estado. Entonces mi hermana, la mayor, habla ruso, portugués, alemán, porque ella ha viajado por muchos lugares, ha vivido en muchos lugares, francés, español, inglés, 6 idiomas. Creo que son 7. Y hebreo, porque actualmente vive en Israel. Es la única de los 4 hermanos. Y así, o sea, cada uno habla, lo que tenemos es como un chip, como un gen para los idiomas buenísimo. Y afortunadamente, pues mis hijos lo heredaron y mis sobrinos también. Todos hablan muy bien otros idiomas. Y eso yo creo que es un legado de esa mezcolanza migrante con la que nacimos y crecimos. Claro. Bueno, nos contabas ahorita de tu abuela que era clarividente, que tenía conocimientos astrológicos. ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿Qué significaron esas habilidades de ella para ti? Con ella yo tenía muy buena comunicación. Lo que pasa es que yo, cuando era una niña, yo era una peladita como tímida, o sea, para que vean ustedes los logros de la vida, ¿no? O sea, cuando yo digo yo era muy tímida, la gente dice, qué cuento. Era una persona muy tímida. Era una persona muy consentida porque durante casi 7 años fui la hija menor. Entonces era súper pechichona, consentida. Me la pasaba con mis abuelos. Yo amé a mis abuelos maternos. Cuando yo tenía 4 años y medio, nos vinimos a vivir a Cali, porque ya a pesar de que en Palmira había sinagoga y comunidad judía, no había colegio hebreo. Entonces, para que pudiéramos estudiar en el colegio hebreo, ya mi hermana mayor iba como en tercero o cuarto, iba a pasar creo que a cuarto primaria. Yo en esa época no había todos esos preescolares que hay desde el año, desde caminantes, no sé qué, gateantes, no sé cuánta cosa que hay. En esa época era un año de preescolar y para la primaria. Entonces, cuando yo iba a entrar a ese kinder, que le llamaban el kinder, en mi familia dijeron, no, vámonos a vivir a Cali. Entonces, allí fue cuando yo empecé a estudiar en el colegio hebreo, con mis hermanos empezamos todos, pues cada uno en su grado específico. Y mis abuelos sí se quedaron a vivir en Palmira, porque todavía mi abuelo tenía su agencia de maderas, ya tenía pues un lugar muy bonito a la pura entrada de Palmira, donde ahora queda un gran concesionario. Ese era lo que él había podido crear. La agencia de maderas como tal pues desapareció cuando él murió, pero desde que nosotros nos vinimos a vivir a Cali,
mis abuelos se quedaron en Palmira y yo todos los fines de semana, los viernes a las 3 de la tarde, llegando del colegio, cogía mi maletincito y me iba para mi Expreso Palmira y me iba para Palmira y pasaba todo el fin de semana con mis abuelos y el domingo por la tarde mis abuelos me venían a traer a Cali. Entonces yo tuve una relación muy estrecha con ambos, una relación muy bonita. Mi abuelo era un tipo imponente, de 1,90, era un hombre muy alto. Le decían el Mister en Palmira, un hombre de ojos muy azules y de pelo claro, lo perdió en toda esta parte delantera siendo muy joven, muy europeo, blanco como la leche, era re europeo. Entonces le decían el Mister. Y mi abuelo era un hombre alemán, o sea, era un hombre muy tierno, pero tenía como una fachada de ser un hombre muy severo y muy imponente y muy serio. Pero conmigo era muy lindo, era una persona muy afectuosa y muy pendiente y muy dedicado a mí. Y con mi abuela, pues era, claro, la compinchería de abuela nieta, además porque mi abuela ellos tuvieron 8 nietos, 4 en cada casa de mi hermana y mi mamá y mi tía, pero yo era la que me la pasaba con ellos. Entonces toda mi infancia y toda mi adolescencia yo estuve con mi abuela. Mientras mis amigos se iban para las fiestas, las rumbas, salir con muchachos y todo eso, yo me iba para Palmira a estar con mis abuelos, ¿sí? Hasta el año 1972, que en septiembre mi abuelo murió. Y ya pues mi abuela la acompañé un tiempo y yo ya en el 73 me gradué del colegio y pues ya me fui un año a Estados Unidos, como les decía, a estudiar inglés y después me fui a vivir a Bogotá, a estudiar la universidad. Pero entonces toda esa infancia y adolescencia yo estuve mucho con ella y ciertas cosas como de la intuición, de presentir las cosas. Varias veces yo me he salvado de situaciones porque yo las he presentido. Yo creo que toda esa cosa tan intuitiva yo la recibí de ella y aprendí a leer las señales del destino, como decía ella. O sea, como a percibir algo que podía pasar. Y pues mi abuela de todas maneras era muy divertida, era una mujer tremendamente divertida. Mi abuelo siempre decía que ella estaba muy loca, pero era sensacional, también muy emprendedora. Ella puso una fábrica de pantallas de lámparas y las hacía a mano, o sea, ciertas partes del proceso las hacía pues con máquinas, pero la parte final, los terminados finales eran con hilo y aguja a mano. Y yo creo que todo eso le enseña a uno tantas cosas de la responsabilidad, de cómo salir adelante, de vencer los obstáculos, de leer mucho, de estudiar mucho. En esa época, pues, cero Google, cero Internet y pues leíamos muchas cosas. Recuerdo que teníamos la enciclopedia británica en inglés. Entonces mi abuela, que también hablaba muchos idiomas, traducía las cosas, hacíamos juegos de palabras, abríamos una palabra en el diccionario y teníamos que interpretarla. Bueno, era muy linda esa época, fue muy hermosa. Ella era también, por su origen de aquellas fincas donde vivían en Alemania y después la finca donde vivieron acá, quería mucho los animales. Y ella tenía un patio donde tenía gallinas y todos los días ponían los huevos que eran, o sea, eso era comer el huevo que había puesto la gallina. Aprendimos el valor del campo, el valor de cada pequeña cosa que llega a nuestras manos y que tenemos que disfrutarla y aprovecharla. Así como de los recuerdos más trascendentales era que tenía 2 tortugas gigantes que ella decía que cuando se las habían regalado, que hace 40 o 50 años antes, le habían dicho que tenían 250 años de vida, o sea que en teoría esas tortugas tenían 300 años. Yo no sé si eran Galápagos o qué tipo de tortuga, pero era esa tortuga gigante y ella amaba a sus tortugas, por supuesto siempre gatos, perros, bueno, toda suerte de animales que uno se alcance a imaginar. Y todo eso es muy formativo y todo eso le enseña a uno también el valor de la vida,
el valor del respeto por los animales, el valor del respeto por los demás. Todo eso creo que es un gran legado que nos dejó nuestra abuela. Claro. Suena como una señora muy interesante. Bueno, tú eres la tercera hija de Bárbara Leiser y José Bear. Luego de vivir en Palmira, como nos dijiste, te mudas a Cali, estudias en el colegio hebreo. Sabemos que en tu infancia, pues, creces en una casa de lectores voraces y estás conectada desde entonces con la literatura y el hábito de la lectura. ¿Cómo es esa Olga del bachillerato? ¿Qué intereses le nacen? ¿Y cómo es estudiar, cómo es diferente estudiar en un colegio hebreo a un colegio colombiano? Uh-huh. Bueno, habría que decir que yo aprendí a hacer bien las letras porque me gustaba dañarle los crucigramas a mi papá. Y él decía, bueno, dáñeme el del País o dáñeme las revisticas esas que vendían de crucigramas, que todavía venden y compro. Pero el del periódico El Tiempo de Frailejón no me lo toque. Entonces, después el segundo paso fue, bueno, ya estás leyendo, ya estás identificando los significados de las palabras, por ahí a los 10, 11 años. Puedes hacerlo con lápiz, letra muy bonita y lo borras. Y después yo lo hago cuando llegue de la oficina. Y así hacíamos el crucigrama de Frailejón, se hacía en mi casa 2 veces. Una cuando yo llegaba del colegio, lo borraba y la siguiente vez. Pero además mi papá me decía, antes de borrarlo, cópialo para que miremos a ver qué fue lo que pusiste bien, qué fue lo que pusiste mal y tal. Y me volví una crucigramera maravillosa, o sea, esa es una de las grandes cosas en mi vida. Recuerdo que en los últimos años de vida de mi papá, en el año 92 murió él, por ahí 1 o 2 años antes, la editorial del Tiempo, que era, no sé si era Círculo de Lectores en ese momento, sacó un libro con todos los crucigramas de Frailejón. Y me acuerdo un día del padre que yo le regalé ese libro a mi papá y, bueno, como si le hubiera regalado la luna o un cohete para ir a la luna. El mejor regalo de la vida se lo di yo a mi papá, que fue el libro de los crucigramas de Frailejón. Y alcanzamos a hacer muchos de ellos. Ya al final los hacíamos juntos, cuando yo ya estaba en la universidad y eso, y venía a Cali por días libres, un fin de semana en vacaciones. Entonces, por decirlo así, como mi primer acercamiento con las letras está en los crucigramas. ¿Y qué crucigramas los que se hacían en esa época? Maravillosos. Luego, claro, desde muy niños empezamos a leer y yo tenía un problema en los ojos por el que me tuvieron que llevar varias veces a la clínica Barraquer en Bogotá y me operaron en 2 ocasiones, entre los 5 y los 10 años de edad. Y mi papá y mi mamá siempre iban a una librería que se llama la Librería Central, que quedaba en el centro de Bogotá, a la vueltica del edificio Avianca. Hoy es una calle como peatonal que queda ahí cerca, como en la parte de arriba de la iglesia de San Francisco. Era un lugar así largo, 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 y al final quedaban los libros infantiles. Y mi papá le gustaba mucho ir a conversar con los dueños de la librería central. Y que eran unos alemanes, como les decía yo, muy cultos. Y entonces siempre mi papá decía, ve para allá, mira los libros de atrás. Y yo, mientras él hablaba 3, 4 horas, tomaban café, comían cosas y charlaban, yo leía y leía y leía sin parar. Después mi papá siempre decía, te voy a comprar un libro, te voy a comprar 2 libros. Y yo iba con él y le decía, este no, porque este me lo estoy leyendo. Cada vez que venimos a la librería y venimos a Bogotá, yo leo este libro. Entonces ya ese libro no lo quiero. Quiero este, y logré hacer varias colecciones de libros muy buenas. Me acuerdo una colección de aventuras de niños que se llamaban Los 5. Eran 5 muchachos, 5 amigos que siempre tenían aventuras y era una colección enorme que traían, no sé, de algún lado, tal vez de España. Y
La librería central fue para mí como mi primera aproximación ya a la literatura. Ya en el bachillerato, pues ya empezamos a leer libros más de la literatura que en los colegios se leían, los libros de literatura. Fue la época del boom latinoamericano. Entonces, en mi casa empezamos a leer los libros de García Márquez, de Mario Vargas Llosa. Por ahí, de tercero de bachillerato, por ahí me leí Conversación en la Catedral, que es todavía uno de los libros que más me gusta, de Mario Vargas Llosa. Es uno de mis libros favoritos de la literatura en español. Más que La ciudad y los perros y más que La guerra al fin del mundo, no me acuerdo cómo era que se llamaba, bueno, más que todos los otros libros de él. Ese me gustaba mucho. Y pues empezamos a leer pues a todos los escritores del boom latinoamericano. Y una de las últimas veces que ya fuimos a Bogotá y a la central, porque después íbamos a otras cosas, a pasear, a negocios de mis padres o lo que fuera, recuerdo que estaba como en sexto bachillerato, en el último año del bachillerato, fuimos a la librería central y la dueña de la librería me dijo, mira, como te gusta la literatura latinoamericana, te aconsejo un libro, me dicen que es muy izquierdoso, pero te lo aconsejo porque lo están comprando mucho y creo que te interesan ciertos temas. Y fue así como me regaló el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y ese libro cambió mi vida. Y cambió mi vida por varias cosas. Primero porque entendí el mundo, entendí lo que pasaba en Latinoamérica, entendí el despojo, entendí la desigualdad. Bueno, en esas 300 páginas me abrieron el mundo. Y porque con el paso de los años conocí a Eduardo Galeano, que más o menos como desde el año 80 puede ser, fue convirtiéndose en uno de mis mejores amigos. Un gran confidente y un gran asesor, sin pago obviamente, para cada vez que yo quería escribir una obra nueva. Y era como un gran confidente al que yo le decía, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera tal cosa. Por ejemplo, el libro Noches de Humo, él casi que me obligó, me forzó a hacerlo. Él me dijo, ¿qué te vas a poner a escribir este tema, esta cosa, las cosas que yo le planteaba? Tenés que hacer el libro El Palacio de Justicia. Pero Eduardo, ¿cómo lo hago si yo vivo en México? Tengo que ir, tengo que conseguir los expedientes, tengo que buscar a los sobrevivientes, tengo que reconstruir esa historia. Y yo vivo en México porque estoy exiliada, no puedo ir a Colombia. Y él me dijo, conseguiste $10,000, todo el mundo te va a querer hablar. Y yo, está loco este man. Y empecé a buscar al uno, al otro, y todos querían hablar, hasta los militares, obviamente no los generales, querían contar ese desastre de lo que había pasado ahí. Y entonces, ahí, pues creo que ese momento es un punto de giro en mi vida, que es conocer a nuestra Latinoamérica con otra perspectiva. Y bueno, ya estando en ese mismo, creo que era quinto o sexto bachillerato, Gustavo Álvarez Gardiazabal fue mi profesor de literatura en el colegio. Y por esos días él era un escritor joven, ya había publicado Cóndores no entierran todos los días, pero era todavía un escritor que comenzaba apenas. Y mis padres supieron que él estaba dictando unos cursos libres del boom latinoamericano y tomamos los cursos con él, íbamos los tres, eran de noche, eran 2 veces por semana en la noche. Y bueno, entonces él fue otro de mis grandes maestros, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y ya después, cuando entré a la universidad, pues ya Bogotá era incomparable con lo que es hoy en muchos sentidos, pero entre ellos la posibilidad de uno de conectarse, de conocer gente, de estar en el mundo cultural.
y en el mundo político de comienzos de la década de los años 70. Así es que todo eso pues hace una amalgama de influencias que posibilitan que yo pues empiece a cuestionar muchas cosas y a querer conocer a profundidad los hechos que voy conociendo. Ok. También muy interesante conocer a Eduardo Galeano. Ese está en mi lista a futuro. Bueno, ya en el bachillerato también te nace el interés por el cine. Incluso pasas tú misma los papeles para estudiar en Canadá y eres aceptada en la Universidad de Quebec. ¿Esta cuestión de la escritura viene contigo desde pequeña? ¿Y por qué guionista y no directora o actriz? No, porque a mí lo que siempre me gustó fue la escritura. La actuación nunca me interesó. En el colegio siempre había obras de teatro y esas cosas, pero no, o sea, si lo hacía, si teníamos que hacerlo, pero no era algo que a mí me interesara. Mis primeros escritos, que nunca supe que se hicieron, eran cuentos de ficción, pero siempre los pocos recuerdos que tengo de ellos, siempre muy conectados como con hechos de la realidad, con el entorno en el cual yo me estaba formando. Yo creo que el cine se volvió algo importante para muchos de los jóvenes que estábamos creciendo en esa época, en nuestra adolescencia, porque nosotros pues somos los primeros que podemos observar y que podemos palpar el grupo de Cali, lo que se llamó el Caliwood. Entonces Andrés Caicedo y todos los, Carlos Mayolo, los hermanos, se me fue Luis Ospina y su hermano, Sebastián actor, Luis director y guionista de cine. Era como esa posibilidad de combinar ese despertar hacia nuestra realidad regional, local y nacional, con el boom que había por el cine, porque es que, mire, usted iba por una calle en Cali, cuando de pronto miraba y había 3, 4 locos mechudos con unas cámaras y unos actores ahí filmando, ¿sí? O sea, era de nuestra vida cotidiana. A la vuelta de la esquina nosotros teníamos a Carlos Mayolo grabando una película, filmando una película, ¿sí? Ellos eran pues mayores que yo todos. Yo soy de esa generación que fuimos más espectadores y que fuimos más admiradores del grupo de Cali, del Caliwood. Entonces, claro, pues, ¿qué más iba yo a querer hacer? En esa época no había facultades de comunicación, no había programas de comunicación en Cali del todo. En Bogotá había 1 o 2 escuelas de periodismo y había 1 o 2 o 3 máximo facultades de comunicación, pero a mí se me ocurrió que yo podría estudiar comunicación, o sea, ni siquiera sabía qué era esa carrera, la verdad. Yo estaba obsesionada con hacer películas, ¿sí? Y yo decía, pero yo quisiera escribir esos guiones que escriben estos locos, buenísimo. Pero además nos venía, en esa época había cineclubes, en Cali había varios cineclubes, mis papás amaban el cine, entonces nos llevaron a ver todas esas películas, desde películas que venían de Italia, esas películas de Sofía Loren y demás, hasta La Naranja Mecánica. O sea, eso aquí en Cali se veía cine venteado, y había cines de barrio, cines no de centros comerciales como hay hoy, sino los cines de barrio, había por toda la ciudad. Yo recuerdo que nosotros decíamos por la avenida Sexta, decíamos, ¿a cuál vamos? ¿Vamos al Calima o vamos al CID? Atravesamos y vamos al CID. No, mejor vamos al Bolívar. O sea, eso había cines por todo Cali, ¿sí? Y había películas que ver en todo Cali. Entonces, ¿qué quería uno? Pues hacer películas, eso era lo que uno quería. Pero a mí me gustaba contar historias. Entonces, un actor cuenta una historia o una parte de una historia que ha sido creada para hacer la película. Yo quería escribir, hacer el guión de la película. Y bueno, desafortunadamente o afortunadamente, hoy no lo sé,
en esa época uno hacía lo que los papás le decían. Papá da una orden y uno hace lo que... Y mi papá no era un tipo represivo, pues por lo que les estoy diciendo, ya sabrán ustedes el tipo de personaje que era. Pero sí le daba mucho miedo mandar a su hija de 16 años a vivir a Canadá. Eso es una locura, ¿sí? Claro. Si hoy en día de Canadá nos parece lejos, imagínense en aquellas épocas. Entonces, pues ahí, hasta ahí terminó el sueño. Yo tengo un presentador de televisión, Isaac Nesim, trabajó muchos años en el canal Caracol. Isaac era compañero mío de pupitre en el colegio. Entonces, cuando él un año, él se fue y descubrió la carrera de comunicación social. Él fue el que la descubrió. Entonces, él llamó a mi papá y le dijo, José, mira, descubrí esta carrera, tiene estas materias, yo ya las pedí. Isaac es un tipo, hasta hoy en día, es tan curioso, quiere averiguar bien las cosas. Entonces, él fue, se lo transmitió a mi papá y le dijo, este es el plan de estudios. Y mire, al final hay el último año ya se divide la carrera en 4 y hay especialidad en prensa, radio, televisión y cine. Ahí está lo que Olga quiere. Y así usted se evita el lío ese de la mandada a Canadá, que él estaba, mi papá reacio a mandarme a Canadá. Mi papá me dijo, mira, estudia una carrera que sea un poquito más general, una carrera que te sirva más como un oficio para hacer diversas cosas, trabajar en un periódico, hacer algo en la televisión, trabajar en una empresa. Y si dentro de 3 años lo que quieres definitivamente es hacer cine, pues coges esa especialidad. Y la verdad no la hice, esa especialidad, porque en esos 3 años pues empecé a trabajar como periodista y pues al final hice la especialidad de periodismo porque pues por esa vía me había encaminado.